videos que tienen que ver con control de la ventilación, o sea, tiene que ver con el centro respiratorio. Primero que todo, hacer una aclaración que la respiración tiene un doble componente, que es volitivo, voluntad, o sea, yo puedo respirar más rápido si a mí me da gana, y un componente involuntario, dictaminado, por ejemplo, por los gases arteriales que pueden alterarme a mí el patrón ventilatorio para ir a mejorarlos. ¿Cuál de los dos es más importante? La vida nos enseña que es más importante el componente involuntario, porque el componente voluntario puede triunfar parcialmente, como cuando uno se mete bajo el agua, uno puede saber que si traga agua se ahoga y puede sostener la respiración un rato, pero llega un momento dado en que usted ya no aguanta más y de buena primera, de tanto no entrarle ventilación alveolar, hace una hipoxemia y hace una hipercamia y el centro respiratorio tarde o temprano le pide inminentemente que trate de ventilar. Él no sabe que uno está bajo el agua y lo que trata es de mejorar los gases arteriales. Ese componente involuntario se hace ahí más importante que el voluntario y por eso es la demostración de la primacía del uno sobre el otro. Bueno, el hecho es que desde el punto de vista de lo involuntario, ¿dónde vamos a tener que localizar nosotros el sitio donde se logra establecer la respiración, donde se origina el marcapaso, donde se origina la respiración? Entonces, a diferencia del sistema cardiovascular que está localizado el sistema de conducción y originador del impulso cardíaco, está en el mismo corazón, a nivel del tracto respiratorio, en el tórax, donde están localizados los pulmones, no hay ninguna estructura que pueda dar lugar a iniciar la respiración a ese nivel. Por lo tanto, vamos a tener que confiar en la orden mandada por un marcapaso externo. Ese marcapaso externo, después de estudios muy marcados, se ha localizado en el bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo nos ha dado a nosotros la idea muy clara, mediante cortes que se han hecho sucesivos en animales, reproducción de lo que ocurría en los soldados en Grecia y que se estudiaban después de estar decapitados, para ver dónde se originaba el impulso para respirar. Entonces, para nosotros, después de estudiar eso, fue claro que la médula espinal era fundamental para respirar. Cuando hacían un corte, este es bulbo, este es protuberancia, aquí sería médula espinal. Cuando hago un corte entre médula y bulbo raquídeo, pues indudablemente la orden de respirar quedaba totalmente abolida porque no podía bajar ningún impulso de las neuronas que en el bulbo están localizadas, quedan en la orden de la respiración. Cuando ellos hacían un corte a nivel entre protuberancia y bulbo, esta parte del bulbo, que es la que tiene las neuronas del marcapaso respiratorio, verdaderamente podían seguir mandando la orden hacia abajo. Entonces el animal, o cuando la persona la cortaban a este nivel, en el caso pues, de los gladiadores que estudiaban eso, ellos veían que quedaba con los vagos intactos una frecuencia, una respiración más bien rápida pero irregular. En cierta medida, cuando yo cortaba el vago, pues todavía se producía una respiración todavía mucho más irregular, pero bueno, ya había un patrón de respiración claro. Miren que esta es mucho más irregular que esta. Cuando el corte se hace a nivel de la protuberancia media, correcto, ya va uno viendo que con la intacto de los nervios vagos la respiración va ganando en cierto grado de regularidad y ritmicidad, y cuando cortaba el vago daba lugar a una respiración que ellos llamaban apnéusica, porque ellos creyeron después que aquí había un centro apnéusico en el cual se producía una inspiración muy prolongada y después de mucho rato una apnea.
ahí fue cuando propuso que aquí, en esta protuberancia inferior, se encontraba un centro amnéusico y que después se propuso que el neumotáxico, que estaba inmediatamente arriba, lo que hacía era regular este centro amnéusico, inhibirlo y dar la orden de que se cortara la respiración. O sea que a pesar de cortar el vago, se daba la orden de que inspira y expira, inspira y expira, y ya no se quedaba en una inspiración muy prolongada, que es lo que llama apnéusica, no apnea de que no respire, sino que apnéusica hace referencia a expiraciones muy prolongadas que después se acaban con una expiración brusca. Pero entonces eso es una inspiración prolongada diferente a apnea, que es no respirar. Aquí vemos un corte a nivel de la protuberancia superior con el vago intacto y con el nervio vago cortado. De todas maneras sigue, desde que la protuberancia se respete, la regularidad. Con vago cortado, con vago no cortado, se daba lugar a una muy clara respiración ya muy regular y rítmica. Cuando el corte era aquí, que uno necesitaba de la participación del neumotáxico para que esto se controlara y no diera una respiración amnéusica, si el vago estaba intacto, el vago suplía en parte la acción de este neumotáxico, y por eso es que usted presenta, cuando hay vago intacto, todavía una regularidad buena. Pero cuando le quito la otra señal aferente, que es la del vago, más la del neumotáxico, ahí es cuando el centro amnéusico, teóricamente, nunca he demostrado todavía histológicamente, daba lugar a la inspiración profunda y prolongada. Bueno, en resumidas cuentas, lo importante de esto radica más que esa cuestión histórica en que es muy claro. El bulbo raquídeo es el originador del impulso inicial para respirar. Ese es el marcapaso autónomo que hay. Ahí están las células que se autoexcitan y darán la señal hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces, eso que quede muy claro aquí. Después vemos quiénes desde acá pueden ser unos buenos proponentes de que sean los participadores de eso. Segundo, hay una importancia en el centro neumotáxico. El centro neumotáxico inicialmente restringió a 2 núcleos a nivel de la protuberancia. Ya se han visto que son varios núcleos. Se ha modificado el concepto del centro neumotáxico y no se encuentran solo en la protuberancia, sino a nivel de otro nivel. Y se han ampliado los núcleos. También se ha visto que el neumotáxico sí tiene un papel regulador en que es el que da la orden de que, bueno, acabemos la inspiración y no la prolonguemos más. Entonces sí hay ciertas cosas que son reales. El centro amnéusico no se ha podido aislar exactamente a nivel anatómico y localizarlo. ¿Qué se ha propuesto? Se ha propuesto 2 teorías a este nivel. Una teoría de que el centro respiratorio se comporta algo parecido como el centro cardiovascular, en el sentido de que va a haber una zona específica donde se van a disparar un marcapaso en especial. Aún han propuesto el complejo del Preboxinger acá como el posible sitio de marcapaso, u otros creen que hay neuronas regadas como si hubieran múltiples marcapasos y simplemente se va reclutando al azar células que puedan disparar. Algunos dicen entonces que las células marcapasos podrían estar localizadas en el grupo respiratorio dorsal y que dispararían al azar unas veces y otras veces otras células de ese mismo complejo de grupo celular. Entonces tenemos el grupo de la médula, el bulbo a nivel de desorganización, lo tenemos prácticamente dividido en grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral, ¿de acuerdo? El grupo respiratorio ventral, que aquí lo tienen ustedes acá, tendría un núcleo más rostral, que es el Boxinger, una parte intermedia que es el núcleo ambiguo, y estaría también el núcleo paraambiguo, y la forma más caudal sería en el núcleo retroambiguo. Eso haría toda parte de lo que llamamos el grupo respiratorio ventral.
el grupo respiratorio ventral, como lo indica acá, sus salidas en la parte más inferior, que es en la parte más caudal. Ahí serían señales que enviaríamos para los intercostales y los músculos abdominales, pero intercostales internos. Esta parte es expiratoria y por eso es de un color distinto, y estas otras pudieran participar en otro tipo de control que nosotros vamos a ver enseguida acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una participación de esta parte del grupo respiratorio ventral que tiene que ver con el control de la faringe, laringe, boca, las fosas nasales aquí, el aleteo nasal que uno hace, y el 11º par incluido acá también. Y tenemos acá el grupo respiratorio dorsal, donde mandarían señales predominantemente para los músculos intercostal externo y para el diafragma, que son principales músculos inspiratorios. Estos también darían participación en la inspiración. Entonces yo puedo decir que el grupo respiratorio ventral tiene una mezcla entre neuronas inspiratorias y otras neuronas expiratorias. En cambio el grupo respiratorio dorsal es más que todo de tipo inspiratorio. Con esto entonces damos una ubicación general de lo que es el centro respiratorio.